Y en base a eso, quisiera aportar la visión de los semí, del conuco. Es decir, en el conuco no se da nada si no está planteada la energía de los semí. Y los semí en la tradición ancestral nuestra, que también se llama tualí, son espíritus. Y esos espíritus son los que hacen llover, esos espíritus son los que hacen que el sol salga. Y toda esa relación mágica, digamos, ¿verdad? Con el ser humano y el ambiente en que está. Entonces, este semí es fundamental. Yucajú Bagua, hijo de Atabey. Ustedes van a ver de repente cuando nos movemos hacia el Cibao, ¿verdad? Que es una terminología indígena nuestra. Cibao tiene que ver con una piedra. Las cibas son piedras. Entonces, se identifica un tanto moviéndose al Cibao como la estructura de las montañas. Ustedes van a ver que las montañas, nuestros hermanos y hermanas de Borinqué tienen un lugar que llaman Yuquiyú, y siempre hacen referencia a que Yuquiyú lo protege de los huracanes. Y claro que sí, Yuquiyú o Yucajú tiene ese poder. Y tiene, digamos, cuando hablamos de estructura cordillera central, septentrional, que son cordilleras, que funcionan perfectamente, cuando los vientos vienen y chocan, se reducen a través de eso. Y en la tradición se entierra el Yucajú en los conucos, primero. Pero hay diferentes fases antes de llegar a Yucajú. Yucajú, Aguá, Maropote. No tiene principio, pero no tiene final, habita en el cielo. Tiene que ver con los aires. Es un gran espíritu porque viene de Yaya. Y Yaya en la tradición indígena es el gran espíritu que habita en todo. Entonces, cuando llegaron, las personas que llegaron en 1492, hablaban, no, bueno, esta gente tiene muchos dioses, tiene lo que sea, no entendían nada. Y todavía nuestra propia gente, nuestro propio sistema de educación sigue reproduciendo eso para quitarle medio a nuestra tradición ancestral en muchas cosas. No había el gran espíritu. Después, en un tiempo, se reflejaba en Yucajú Guama. Y después de Yucajú Guama, Yucajú Bagua, ¿qué es esto? Es hijo de Atabey. Atabey tiene que ver con las aguas, es madre, y agua porque está en el vientre. Entonces los elementos se van relacionando con el conuco. Y su madre es Atabey, y donde se siembra es en el vientre de su madre, en la tierra, ¿verdad? Entonces el conuco, esa es la base que tiene. Entonces, cuando empieza el proceso de organizar los conucos, organizarlo para que viene la siembra, viene la lluvia, o sea, el tiempo de la seca. Entonces el proceso para cuando viene la lluvia, entonces se siembra a Yucajú, se siembra los conucos y hay una narración de Yucajú, entonces se le orina a Yucajú, entregándole parte de nosotros, porque bueno, la tierra nos va entregando y Yucajú nos va entregando. Y hay un elemento importante, porque es Yucajú, ¿verdad? Pero nosotros hablamos de yuca. Y yuca es un elemento fundamental en nuestros conucos para poder producir el pan de casado. Entonces se entierra a Yucajú y esos conucos son en forma de montones. Porque ahora con todo este proceso nuevo de siembra, pero todavía nuestros campesinos siguen hablando del concepto conuco y todas las plantas que tienen respuestas están ahí, son plantas ancestrales, tienen miles de años y miles de años con el conocimiento que se nos ha transferido a nosotros y a nosotros también. Entonces, Yucajú va abriendo, por eso se entierra, porque en esta forma de canal que se estructura, ustedes explicaron todo esto, Yucajú va abriendo y lo que va ayudando a que la yuca sea mucho más grande y también puede ser la forma de la boca, va rompiendo, que es diferente ahora en el proceso de siembra de algunas personas que
siembran directamente a la tierra, a la madre tierra, y a la yuca es más difícil ir rompiendo. Por lo cual ya ese sistema central nuestro, esa estructura, hacía que rompiera más fácil y sea mucho más grande. Entonces, de ese modo, bueno, entramos a la energía de las plantas medicinales. Que las plantas medicinales de nuestra tradición tienen espíritu. O sea, cuando uno está enfermo o está enferma y su madre hace un té determinado con plantas que son ancestrales, o suba, son plantas para la gripe, como el guayacán, para dolor de muela, poner resina, guayacán, cantidades de plantas que también conservan el mismo nombre ancestral. Sí, cuando lo pronunciamos estamos pronunciando la misma voz de hace miles de años. Entonces eso es fascinante e importante. Y yo decía, cuando conversaba una vez con unos amigos sobre las plantas medicinales, las plantas medicinales tienen espíritu, son las que van a actuar cuando las tomamos, a resolver con esa energía que hay atravesada mala, que se introduce ese espíritu de esa planta sanadora dentro de nosotros, pero que nosotros y nosotros también tenemos esa memoria ancestral de nuestro ADN, de reconocimiento de esas plantas que se han pasado a través de nuestra abuela, de nuestros abuelos y ese conocimiento. Entonces eso es algo fundamental, que todavía en nuestros tiempos, nuestras abuelas y abuelas hacen el conuco, pero alrededor del conuco tienen las plantas medicinales que conviven con todo lo que ustedes explicaban aquí, con van a entrar, con frutas, con cosas que son específicamente de alimentos, pero también están esas plantas medicinales que están ahí. Y que nuestras abuelas y abuelas le dan uso mágico dentro del conuco. Es decir, alrededor de qué planta la siembran, con qué planta va a compartir esas plantas mágicas que están utilizando, que luego van a servir para sanar a la dolencia o de una comunidad determinada o de la familia. Eso es fundamental. Y luego, en el momento en que son sembradas esas plantas, si es una llena, y luego, si esa enfermedad, que una persona tiene una enfermedad X, en el momento en que se va a cortar esa planta, o sea, en el horario, regularmente nuestras abuelas y abuelos no cortan la planta a la hora que sale el sol, es antes de la salida del sol. Y en la tradición, digamos ancestral, los muertos a las 6 de la tarde llegan. O sea, se puede usar a las 6 de la tarde también y al amanecer, digamos que no sea impactada por los rayos de luz solar. Esos son elementos fundamentales que se usan dentro de la tradición y quería compartir eso con ustedes. Luego, alrededor de la isla completa, nuestros abuelos con esa experiencia del manejo de las plantas medicinales, entonces crean un sistema de sanación que nosotros llamamos las botellas, que es introducir en una botella X cantidad de plantas, que no necesariamente va dirigido a la sanación de un elemento de nuestro cuerpo, sino que es mucho más, hay plantas para sanación en términos, digamos, por usar un término moderno, holístico, en todos los sentidos. Entonces ya estamos hablando de cómo se siembra, de cuándo se debe de cortar antes de la salida del sol o cuando cae el sol. Y esos elementos siempre están presentes a la hora de los curanderos y curanderas que están dispersos totalmente en el territorio nacional y siguen haciendo ese trabajo.